Me ha alcanzado bien con la consideración, pero de todos modos yo no adelantaría acontecimientos. Yo creo que cuando hablamos de Internet, y en esta conversación hemos sido todos víctimas de ello, da la sensación de que Internet existe mucho más de lo que existe y tiene más poder del que tiene. Todavía hoy, cualquier idea de canon, cualquier reconocimiento de lo que es un escritor, cualquier visibilidad que uno alcanza a través de la literatura o del arte, se hace a través de medios convencionales. Es decir, convivimos con la potencialidad que tiene Internet. Pero Internet, a fecha de hoy, no ha desplazado nada. No hay ningún autor al que llamemos escritor por Internet. No hay nadie que haya alcanzado una autoridad, una presencia mediática, una influencia, digamos, artística. Distinto es en el campo, si queréis, de la agitación social o de la opinión, pero todavía Internet no ha creado en el campo, repito, de la cultura, por limitarlo ahora, en la política sí, y en los movimientos sociales sí, pero en la cultura no ha creado realidades objetivas, ni ha creado personalidades. Luego, por mucho que digamos que el libro está obsoleto en cualquiera de sus modalidades y cantemos misa, hasta hoy, los blogueros literarios de Internet, los poetas de Internet, los articulistas de Internet, toda esta gente, cuando quiere tener visibilidad y quiere empezar a participar en mesas redondas y tal, publica su libro, reúne sus blogs. Es decir, todavía el libro, como elemento objetivador, sacralizador, mitificador, aurálico, lo que queramos llamarlo, todavía es hegemónico. Y la competencia que ofrece Internet todavía es casi, por lo menos yo tal como la veo, todavía es imperceptible. No sé si tenéis otra percepción. Yo en Internet, o sea, yo veo a la gente utilizar Internet como una especie de escala para la que acceder a la cultura convencional. Pero todavía no ha creado parámetros culturales propios, ¿cómo decirlo? Yo es que siempre, en esa pregunta siempre respondo con una frase de Walter Benjamin que dice que la crítica está dirigida al crítico, ¿no? Lo cual parece muy arrogante y muy endogámico, pero en realidad la crítica solo se dirige al lector o al público en cuanto cobra conciencia crítica. Es decir, la crítica siempre es infecciosa, por así decirlo, contagiosa. Es decir, intenta contagiar preguntas. Y si la crítica no es divulgativa, es porque la pregunta no surge. O sea, la crítica no está destinada a la persona que lee un libro, o sea, no incentiva la lectura porque no está destinada a que la gente lea, sino a que lea determinadas cosas. La crítica empieza a actuar allí donde hay alguien que se pregunta ¿qué lee? Y ahí empezamos a hablar de la crítica. Si la pregunta es si leo o veo la televisión, la crítica no tiene nada que ver. Es decir, que la crítica existe siempre a partir de un segundo grado. Presupone la actividad de leer, presupone la actividad de leer un cuadro, presupone la actividad de consumir arte o cultura, pero la presupone, digamos, de un modo interrogativo e inquieto. Y a partir de ahí la crítica tiene algo que hacer. Entonces, la pregunta es que en este campo la podríamos limitar allí de un modo un poco sofista, pero podríamos limitarla aquí. Entonces, respecto al efecto real de la crítica, parece que era lo que preguntabas, ¿no? El alcance real de la crítica en la vida de un libro, en la fortuna de un libro. ¿Había esa pregunta por medio? Sí. Bueno, yo creo que es decisivo. Todavía hoy es decisivo. Es decir, el libro que no alcanza a ser comentado públicamente, deja de existir, obviamente. Sí. Leemos, sobre todo en términos, a lo mejor en términos de simultaneidad, es decir, cuando sale el libro, o podrá leer quien lo compre. Es decir, la crítica como mediación es fundamental para que un libro alcance visibilidad, digamos, objetividad. Es decir, igual que hablábamos de Internet, la producción de libros es tal que son aquellos de los que se llega a hablar, no sé si críticamente, tendríamos que hablar de estatus de la crítica, pero son aquellos que son objetivados por el comentario, vamos a hablar ahora de comentarios a secas, pues pueden aspirar a perdurar, nada más.
Y yo creo que la crítica en ese sentido tiene mucho que hacer. En fin, precisamente uno de los trabajos de la crítica es dar visibilidad a aquello que está condenado a no tener lugar dentro de la abundancia generalizada. Es decir, uno de los trabajos titánicos, si queréis, posibles de la crítica es orientar allí donde orientar es imposible, ¿no? Entonces, bueno, que el crítico busque, que el crítico sepa reconocer dentro de la masa enorme, del caudal enorme e indiscriminado de libros que se publican, que sepa reconocer aquel que vale la pena, que sepa promoverlo. Esa es una de las responsabilidades que tiene el crítico, y las más pesadas. Pero la verdad es que el libro que no encuentra su crítico es un libro que se pierde en el océano de los libros. En este sentido, yo siempre recuerdo una frase que a mí me impactó mucho, muy al comienzo, de un escritor arcaboro, que es Robert Musil, que tiene un artículo extraordinario sobre la crítica, en la que él dice que la literatura empieza a existir cuando existe la crítica. Es decir, entre tanto, el caudal de lo que se publica, la masa indiscriminada de los libros, no forma un sistema, no forma nada reconocible, es un magma. Lo que llamamos literatura empieza a existir cuando eso se organiza de algún modo, con cualquier criterio. Pero cuando hay alguien que empieza a ver como el cielo. El cielo, un cielo estrellado es eso, un cielo estrellado. Nosotros empezamos a hablar de constelaciones y estrellas cuando es alguien que es capaz de reconocer en esa confusión del cielo estrellado elementos fijos, relaciones estables, movimientos a través de las estaciones. Es decir, cuando el astrónomo empieza a leer el cielo se convierte en algo interpretable y reconocible. Fuera de eso es solo cielo. No sé si la metáfora es adecuada, pero en cualquier caso, lo que dice Musil para mí ha sido siempre fundamental. La crítica crea la literatura. Sin el paso por la literatura no existe, es una masa informe. Y en este sentido, pues, ¿cuál es la relación de la crítica con el destino de un libro? Bueno, pues la de incorporarlo al sistema de lo reconocible, al sistema de lo perdurable. Fuera de lo cual, un libro puede ser extraordinario, pero si se publicaron solo 2000 ejemplares, se vendieron 200 y lo leyeron 5 personas que eran familiares del autor, ese libro no existía. La crítica tiene en ese sentido un papel importantísimo, un papel absolutamente desproporcionado a su objeto, pero importantísimo. No sé si lo respondo bien, no sé si estoy teniendo piedad o qué, pero se me ocurre. Carolina. No, digo que sí, que te escucharon. Sí. Que no están de acuerdo. Claro. Quería consultarte qué pasa con lo otro, no con el libro que tiene que ser descubierto, digamos, y que el crítico tiene la responsabilidad de rescatar, sino con el otro libro, con el que se publicita según la cantidad de ejemplares vendidos y que el lector como que compra para seguir la moda, ¿no? Quizás es que para formar parte de algo. En una ocasión leímos que vos decías que reseñar bestseller era una pérdida de tiempo. Pero yo me pregunto si la crítica no debería considerarlos para empezar esa función de guía entre lo que ya está favorecido por el mercado, ¿no? por la publicidad. Si empezando por ahí no sería un buen vehículo para achicar la brecha que decía Gabriel al principio, ¿no? Entre los públicos. Sí, esta es una pregunta muy interesante que me he planteado muchas veces. Ya me parecía que ibas por allí, pero no quería meter la pata, Carolina, perdóname. Y es verdad que yo he dicho en una entrevista, que no sé por qué circula mucho, que criticar bestsellers es una pérdida de tiempo. Lo he dicho en el sentido al que me he referido antes, al tipo de destinatario que tiene la crítica. El lector de bestsellers no tiene la inquietud de preguntarse qué está leyendo, ¿no? Entonces, en este sentido, en la medida que he dicho que la crítica está buscando a un lector de segundo grado, un lector que se pregunta qué leer, ese lector no suele ser el lector de bestsellers, por lo tanto, la crítica de bestsellers está fuera del campo de tensiones en el que la crítica tiene sentido. Pero es verdad que en este sentido también me he manifestado en otra ocasión a propósito de los grandes premios, cuando, por ejemplo, un premio como el Planeta, que en España es muy importante, sociológicamente muy importante, porque es un premio que, bueno, de entrada que tiene unas ventas astronómicas y que además suele ser el libro
dentro de un país en el que la gente lee muy poco, si lee un libro al año, es el pequeño planeta. Entonces ahí, como tú muy bien sugieres, el crítico tiene una oportunidad de oro para interpelar a un tipo de lector o para ganar a un tipo de lector que de otro modo nunca leería el crítico. Un tipo de lector que a lo mejor curioso dice, vamos a ver qué dice esto del libro, del único libro que leí. Entonces sí es cierto que el bestseller es un campo interesante para el crítico precisamente para generar la inquietud crítica, para despertar la pregunta crítica. El problema está es decir, en ese sentido, dentro de lo que hemos hablado antes, de la posibilidad de nuevos formatos, de lo obsoleto que están, por ejemplo, los suplementos literarios, uno de los motivos por los que están obsoletos es porque están muy restringidos a un concepto, digamos, como muy académico de lo que es lo literario. Y a mí me sorprende mucho que los suplementos literarios, tanto de Latinoamérica como de España, no haya sección ni de bestsellers, ni de literatura de género, policíaca o de ciencia ficción, pero no haya tampoco atención a lo que es la literatura en otros medios, internet, televisión, etc. Es decir, hay un problema de formato. Hacer crítica de bestseller en los formatos convencionales en los que en la actualidad se realiza la crítica periodística me sigue pareciendo una pérdida de tiempo porque no hay sitio, porque no hay reverberación, no hay éxito. Pero sí que creo que una de las buenas batallas que da sería precisamente abrir ese sector a la red. Por ahí no tengo ninguna duda. Y seguramente en esa crítica sirénica de la que hablaba antes Gabriel, que me parece muy estimulante, tendría en el libro de gran venta, en el libro de gran consumo, en la cultura popular, tendría un primer escalón en el que ir trabajando e ir acercando a un lector, digamos, no cualificado, entre comillas, irlo acercando poco a poco a un tipo de literatura más exigente y a un tipo de preguntas más útiles. Pero estoy conforme con la sugerencia. Muy bien. Mariana, y no sé si hacemos una última ronda, ya cerramos con la pregunta de Mariana. Adelante. ¿Se escucha bien? Pregunta esta, sí. Vamos a ver. No, tú hablabas de esa orientación hacia las personas que se preguntan qué leer. Y ahí a mí me surge, ¿no? Como yo no tengo el oficio de crítica, ¿cuáles son los criterios, ¿no?, que pone en juego el crítico a la hora de enfrentarse a una obra? Tú hablabas también de que siempre está en juego la pasión por ese arte. Entonces, ¿cómo también el crítico tiene que distinguir entre eso que le apasiona, que le genera ciertas... que tiene ciertos gustos, inclinaciones, y esa racionalidad necesaria para argumentar sobre una obra? No sé, me pregunto sobre cómo se realiza ese oficio del crítico, donde se ponen en juego tantas cuestiones. Bueno, sí, es una pregunta muy difícil. Y es una pregunta que no tiene una respuesta clara, como te puedes imaginar. Si seguimos hablando de la crítica masiva, de la crítica de los grandes medios, yo creo que el crítico de los medios, a diferencia del crítico académico, el crítico de gran calado, ¿no?, que trabaja de un modo más solitario y perseverante, el crítico de trinchera, por seguir con esta terminología combativa y anticuada, el crítico que tiene que reseñar las novedades a corto plazo, un poco de espacio de tiempo, y tiene que ser muy sensible, tiene que ser una especie de radar de lo que está ocurriendo alrededor. La crítica periodística tiene la virtud y la obligación de ser sensible a las señas de la actualidad. Por eso mi insistencia en que la crítica no tiene que aspirar, a diferencia de la obra de arte, no tiene que aspirar a la posteridad, no tiene que aspirar a perpetuarse, porque si es fiel a su cometido, lo será, digamos, muy ligada a efectos de actualidad. Por ejemplo, no es lo mismo criticar un libro que ha ganado un gran premio y que ha sido objeto de una gran campaña publicitaria que criticar a la pequeña novelita que publica un pequeño editor con una tirada de 500 ejemplares. Hay énfasis que el crítico está obligado a colocar en su crítica porque tiene que neutralizar otros énfasis que le vienen dados por el medio social, por el medio cultural, por el propio medio en el que se mueve él como crítico. Y entonces el crítico está obligado a ser un oportunista, en el mejor sentido de la palabra. Es decir, sus criterios son fluctuantes, son móviles.
A mí cada vez que me han exigido, pero hombre, ¿cuáles son sus presupuestos? ¿Cuáles son sus principios? Bueno, mis criterios son movibles, porque, como he dicho muchas veces, el crítico no es un ejército. Es un francotirador, un tipo que se tiene que ir escaqueando y moviendo de un lado para otro para sobrevivir y que, sobre todo, tiene que considerar su objeto desde muchos puntos de vista. Y entonces, el arte de un buen crítico es encontrar, precisamente, el énfasis adecuado en el momento adecuado. Eso es una señal del crítico, que no se puede prescribir. Pero evidentemente, el valor polémico de una crítica es muy importante en relación al objeto. Y insisto, si un crítico no es capaz de cosechar lo que un libro tiene de relación con las modas imperantes, con las retóricas imperantes, con el glamour imperante, con las campañas publicitarias imperantes, si un crítico no es capaz de reaccionar a eso y ubicar al lector en relación a eso, no está cumpliendo bien su función. Otra cosa es que leída una reseña hecha desde esos parámetros, leída 25 años después, es decir, sin el ruido con el que ese libro apareció, uno le parezca esa crítica frustrada, enloquecida, fuera de lugar, o lo que sea. A mí muchas veces ha dicho, ¿por qué, por ejemplo, frente a la crítica negativa, yo lo he encontrado muchas veces, frente al reproche de los dueños de los periódicos que dicen, ¿por qué hablar mal de los libros cuando se puede hablar bien de tantos? Acá hay tantos libros, ¿por qué hablar mal de libros? Ahora, elijamos aquellos de los que hablar. Pero es que hablar mal de los libros es importante, primero porque hay libros que se imponen, y el crítico, una de sus funciones sería disuadirlo de leer esos libros cuando no lo merecen. Pero es que además la literatura se nutre de la polémica que genera, o sea, se nutre también de polémicas y la pasión literaria se contagia transmitiendo esa pasión es tanto negativa como positiva. Y entonces, bueno, estoy alejando de mi pregunta. Mi pregunta es que no existen criterios, el buen crítico reseñista ha de tener claro que sus criterios están articulados siempre en función del objeto, no están a priori, y que su propia utilidad es una de las virtudes que van estimar. Bueno, Ignacio, estamos llegando al final de este encuentro. Me da la impresión de que quedarían muchísimas cosas para enfocar, entre otras cosas la geografía de la crítica. Quizás la pregunta de Campodónico todavía resuena en mi cabeza, porque quizá habría que ver si la crítica, no sé si cuestiona la función, pero si el objeto, el papel de la crítica es el mismo en determinadas circunstancias institucionales y geográficas, ¿no? El peso de la crítica quizás en España o en determinados mercados con determinadas lógicas mediáticas sea mayor que en otros lugares, ¿no? Tenga diversas incidencias. Pero en fin, serían muchos los caminos posibles a seguir. Te agradecemos profundamente tu apasionada participación, inteligente participación en la apertura de este seminario y bueno, ya sigamos haciendo apuntes para el próximo encuentro. Agradezco mucho que habéis pensado de mí y me siento muy honrado de haber participado en eso.